tal? Buenas noches, bienvenidos a Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Canal 4. El Frente Amplio tiene en este momento, si uno, por ejemplo, es un votante no tan ideologizado del Frente Amplio, se encuentra en el medio de un triángulo, y allí es donde empiezan los dilemas de la interna oficialista. ¿Por qué nos referimos a esto? Bueno, porque estamos en plena campaña electoral y el Frente Amplio está en condiciones de continuar en la competencia. Vamos a dibujar con la producción un triángulo en el cual se mueve, a veces con bastante desconcierto, el votante común y corriente del Frente Amplio. Aquí está la imagen de Nicolás Maduro y después se dibuja este triángulo: apoyo, rechazo y abstención. Hay como tres posibilidades para el votante del Frente Amplio de alinearse a alguno de estos lados del triángulo. ¿Por qué lo decimos? Porque vean ustedes, ¿dónde recibe el apoyo? En un grupo oficialista que acude al grupo, al Foro de San Pablo. Y allí manifiesta que Nicolás Maduro es un gobernante constitucionalmente electo y con todas sus potestades institucionales hoy. Eso es lo que dice el Foro de San Pablo. Apoyo allí. Bueno, rechazo naturalmente de líderes connotados, llámese José Mujica, Danilo Astori y el candidato a la presidencia, Daniel Martínez, que han apelado a ese término tan buscado muchas veces por el periodismo, porque entendía el periodista que debían pronunciarse sobre lo que es una dictadura. Y después la abstención, es la Cancillería que se mantiene en esa postura, digamos, tímida de reflejar a través de sus consideraciones que efectivamente en Venezuela hay una dictadura. ¿Coincidís con este triángulo, Valeria Gil? ¿Cómo te va? Ya quiere hablar con Hughes, pero voy con Valeria, que es nuestra invitada de hoy. ¿Cómo te va? Estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Bien. Hay algo de eso, ¿no? Sí, tal cual, porque como decías, Daniel, el apoyo a Venezuela estuvo dado en el Foro de San Pablo por una delegación integrada por representantes del Partido Comunista, por ejemplo. También había un representante del MPP, Ismael Smith, y mientras en Venezuela se apoyaba de alguna manera, en realidad se reconocía a Maduro como un presidente constitucional. En Uruguay los tres principales líderes, por así decirlo, tanto José Mujica como Daniel Martínez como Danilo Astori, se expresaban en contra. Claro, en este juego a tres bandas, digamos que las bases, por decir algo, desoían lo que decían los dirigentes, ¿no? ¿Podría interpretarse en algo realidad de eso? fue, según la gente de la comisión y de la delegación oficial que viaja a San Pablo, fue todo lo contrario, ¿no? Porque en realidad había un mandato y había un acuerdo político y la idea era justamente no hablar de dictadura ni expresarse en ese sentido, y de alguna manera lo que dicen los delegados que fueron al foro es, bueno, se descolgaron tanto Mujica como Astori como Martínez al hablar de dictadura, se salieron de la orgánica, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Me encantó tu metáfora. Yo lo veo más como el Triángulo de las Bermudas, ese lugar mítico del Océano Atlántico donde desaparecen los barcos. Aquí seguramente el Triángulo de las Bermudas del Frente Amplio se va a tragar a los viejos dirigentes y le va a hacer un enorme daño a los nuevos y todos los la parte de los uruguayos que no los queremos nada, como Eduardo Rubio y yo, estaremos festejando. Bueno, ya nombró a uno de los invitados, que es Eduardo Rubio, el señor diputado de Unidad Popular. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Bueno, Eduardo, que ha estado además siendo noticia, pero por otras cuestiones que también vamos a tratar, si le parece, en esta entrega. Está Gerardo Sotelo, dirigente y candidato al Senado por el Partido Independiente. Gerardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Me cuesta no decir periodista, Gerardo Sotelo. Me cuesta estar sentado acá también. Me imagino también. Gracias, Gerardo, por muchas gracias por tu presencia. Y Sebastián Agobián, que además integra una comisión de asuntos internacionales del Frente Amplio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches para vos. Bien. ¿Cómo tomás esto del triángulo? ¿Identifica de alguna forma tu manera de ver las cosas hoy? No, sin duda que nosotros tenemos una manera clara de expresar las cosas y visualizar, que es la que el general Liber Sereni nos planteaba, ¿no? A la hora de actuar, nosotros siempre debemos
decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y en ese sentido nosotros visualizamos claramente lo que es la situación en Venezuela, lo calificó el compañero Danilo Astori, categóricamente lo que ahí sucede y Claro. no tenemos ningún tipo de Bien, de cuando decís vacilación. nosotros, es Asamblea Uruguay, Sí. que ha manifestado que hay una dictadura allí. Exactamente. Bueno, estuvo hoy el viceministro de Economía en la radio, Pablo Ferreri, se pronunció en el mismo sentido. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, acá más solo que en el Día de la Madre hoy, pero bien. Yo lo que digo es, yo creo que ese triángulo es mentiroso, simplificador. Yo creo que acá la discusión no está en el apoyo a Maduro o no, sino la situación de Venezuela, qué se vive en Venezuela y cuál es la salida a Venezuela. Yo creo que obviamente no le quito relevancia al pronunciamiento de gente con el peso que tienen Daniel Martínez, Astori y Mujica. Creo que están equivocados, pero no es con discrepancia conmigo. Discrepan con lo que dice el Frente Amplio como tal, que nunca en ningún organismo calificó como dictadura a Venezuela, y discrepan con el propio gobierno, que nunca en ningún lugar calificó como dictadura a Venezuela, y no solo no lo calificó, sino que está empeñado en un esfuerzo de diálogo independiente a la estrategia de Estados Unidos, Almagro y el Grupo de Lima, que es lo mismo, ¿no? Que es de injerencismo y de intervencionismo en Venezuela. A mí me sorprende, tienen todo el derecho del mundo de decirla. Hoy escuché al ministro de Defensa, José Bayardi, que fue durante mucho tiempo presidente de la Carifa, y él decía exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Sí, ahora, Gabriel, muchas veces se plantean imágenes de forma tal de ayudar al televidente a comprender que hay un juego a tres bandas. ¿Y No, por está qué bien, está tú bien. Yo por lo qué que digo es que no entiendes hay- encierra todas las Bueno, posibilidades. está muy bien, no encierra todas las posibilidades, pero sí por lo menos las más notorias, ¿no? Sí, sí. Porque en ese juego a tres bandas, no sé dónde está la mentira. Efectivamente hay un pronunciamiento en el Foro de San Daniel. Pablo, hay un pronunciamiento de líderes históricos potentes, importantes en el Frente Amplio, y lo de la Cancillería, no ha Daniel, abierto la yo mentira. lo que digo, Sí, no, a no, ver. no, yo no dije que fuera mentira eso. Ah. Lo que digo es que no encierra todas las posibilidades, no muestra todas Pero me las pareció posibilidades. escuchar el término mentiroso. Sí, sí, por eso. digo que era eso. Bien, Eduardo, no sé si estás tan solo, ¿eh? A ver, Eduardo Rubio. Sí, la verdad que a mí las declaraciones de Mujica, de Astori y de Daniel Martínez no me sorprenden. Me parece un poco triste que al empuje de la calle Pou salgan corriendo a pronunciarse sobre Venezuela. Es un pronunciamiento electoral. Yo creo que en algunos casos tiene un profundo convencimiento. O sea, Asamblea Uruguay hace mucho tiempo que está en esa posición. Michelini y el Nuevo Espacio están muy alineados con Bachelet y la Internacional Socialista y con Almagro y con toda esa gente en ser parte del cerco y la agresión a Venezuela. Entonces, se simplifica este tema en este sentido. ¿Apoyás o no apoyás a Maduro? Yo nunca estuve en Venezuela. Nuestra organización política nunca fue invitada a Venezuela. Lo que tenemos una posición, o sea, no tenemos ningún vínculo partidario. Pero tenés que ir a Venezuela, Eduardo, Ni para darte crediticio. cuenta. Ni crediticio, exactamente. O sea, total independencia. Y Pero hay que ir a eso, porque la gente puede preguntarse, ¿uno tiene que ir a Venezuela para no, darse hay cuenta de lo infor- que está pasando? Yo no puedo ir a todos los países del mundo La que para fue, tener... fue Bachelet, ¿no? Sí, hizo un informe lamentable. ¿En qué sentido, lamentable? Lamentable, sesgado, falseando realidades. ¿Cuáles? El 80% de los entrevistados por Bachelet para saber sobre Venezuela están en el exterior, por ejemplo. Le llevaron testimonios de víctimas de la violencia de quienes quieren voltear a Maduro, asesinados, familiares de muertos, no aparecen en el informe. ¿Michelle Bachelet fue manipulada? No, actuó conscientemente. Y Bachelet habla en el informe de los derechos de los pueblos indígenas. A mí me asombró, porque 2 veces presidenta de Chile, Bachelet, fue parte de la más dura represión a los mapuches. En su primer gobierno asesinaron a 2 dirigentes mapuches, en su segundo gobierno asesinaron a 2 dirigentes mapuches, usó la ley antiterrorista de Pinochet para meterlos presos, para robarles sus tierras, y viene a hablar de los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela, que crecieron en derechos durante el gobierno bolivariano. Voy a seguir hablando contigo más adelante de estos asuntos, pero me permito ahora darle la intervención a Gerardo Sotelo, que ha profundizado mucho en su trayectoria periodística y ahora, obviamente, más interesado desde su plano político en estas cuestiones vinculadas a Venezuela. Y en este informe de Bachelet, acá hay algunas cuestiones, a ver si vamos a
a la pantalla. Escuadrones de la Muerte serían los responsables de 5.287 muertes en 2018, supuestamente por resistencia a la autoridad, y de 1.569 ejecuciones en lo que va del año. Lapidario, ese fue el concepto que utilizó Daniel Martínez para referirse a este informe. Gerardo. Sí, lapidario, no solo porque lo dice el informe de Michelle Bachelet, que llega tarde para las 6.000, 7.000 víctimas de esta tiranía sanguinaria, llega muy tarde el informe de Bachelet. Llega muy tarde la reacción de algunos dirigentes del Frente Amplio. Y llega tarde porque desde el comienzo del chavismo se podían avisorar señales de que estábamos ante un régimen autoritario. Desde el comienzo. Convengamos que Chávez se presentó en las elecciones del 98 como un seguidor de Tony Blair, es decir, como un socialdemócrata, un hombre reformista. Se le preguntaba por Cuba, decía, ¿Cuba es una dictadura? Sí, es una dictadura, decía, claro. ¿Usted es socialista? No, yo no soy socialista, yo quiero que América Latina tiene que avanzar. En el año siguiente ya estaba acorralando la oposición, pero convengamos que durante varios años, y legítimamente ejerció el poder porque la gente lo votaba. Pero ese no es el punto, porque lo que define a una dictadura, define varias cosas, a una dictadura, a un régimen tiránico. Pero hay un elemento que es clave, que es la manera como trata a la oposición, a la minoría. Si alguien viene del exterior y se entrevista con la oposición uruguaya, ¿qué le van a decir? Bueno, no estamos de acuerdo con la política económica, con la política de seguridad, hay que hacer una reforma educativa, en fin, la cuestión es política. Dice, pero usted puede reunirse sin ser acosado. Hay líderes opositores presos, hay líderes opositores torturados, asesinados. No, le va a decir, es una democracia ejemplar el Uruguay, es una democracia, va. Ninguna de estas cosas puede decir la oposición venezolana, ninguna. ¿Por qué? Porque es una tiranía desde hace ya mucho tiempo, era una tiranía aún manteniendo un régimen democrático en lo formal, que se despatarró después de las parlamentarias del 2015, cuando la oposición obtuvo los 2/3 de la Asamblea. Ese fue el final, y ahí Maduro y Diosdado Cabello decidieron sepultar la democracia, acorralaron a la Asamblea, no le dieron la mayoría, la vaciaron de contenido, y empezaron a fraguar definitivamente las reglas de juego. Bien, no le hice la pregunta cantada además a Eduardo Rubio. Tengo que hacer una pausa, si efectivamente en Venezuela hay dictadura o no. Eduardo me lo va a responder en un minuto. Leonardo Lucci, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bien, bien. ¿Tenés algunas inquietudes que las vas a trasladar? ¿Me das un minuto? Claro. Quiero ir con Jimena y luego directamente a una brevísima pausa. Jimena, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, un placer saludarlos. Sí, porque ya mismo queremos invitar a nuestra audiencia a participar de este debate. ¿Cómo pueden hacerlo? Ingresando en Twitter, @todalasvoces4, van a encontrar nuestro sondeo. Hoy les hacemos un planteo y preguntamos, ¿usted cree que la democracia está en peligro en el continente? Allí verán las opciones, sí, no y no sabe. Pueden participar hasta el final del programa y si usan el hashtag OpinoEnTLV también estaremos recibiendo sus comentarios y leyéndolos al aire. Bueno, notable. Y allí está, sí, más amplificado, porque además se nota un decrecimiento muchas veces en las consideraciones democráticas de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Dicen, en algún caso, si hay un gobierno autoritario que nos haga ir mejor, probablemente lo aceptemos. Y esa es una señal grave. Me voy a una pausa brevísima y continuamos en Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Canal 4. El tema de Venezuela pasó a ser un tema doméstico en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia no se habla de los temas colombianos. En Colombia se habla de Maduro, el dictador Maduro. No es una ofensa a mí. A mí me resbala las estupideces que dicen los estúpidos. A mí me resbala las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador. Son unos estúpidos los que lo dicen. Son unos estúpidos los que lo dicen. Me resbala. Es una ofensa al pueblo de Venezuela.
gruesa del presidente Maduro. Sí, hay veces que, es cierto, hay veces que un tema internacional entra como tema doméstico, en este caso Venezuela, y me parece que complicó un poquito al Frente Amplio. Sabes que yo quería contar muy brevemente, yo tuve la suerte, al contrario de Rubio, de conocer Venezuela, Caracas básicamente, la Venezuela de Hugo Chávez, que era otra Venezuela también, pero sabes que ahí me llamó la atención, además que había mucha corrupción, mucha malaria, mucha inseguridad, me llamó la atención que había gente, venezolanos, que iban al dentista a Miami. Y había otros que estaban descalzos. Y eso algún día iba a reventar. El contraste. Era tremenda la brecha social que se abra. Y ahora llegó este presidente Maduro, que sí fue electo, pero que es cierto que está gobernando ya violando determinados derechos y libertades, y es una Venezuela totalmente distinta. Lo que sí le reclamo a los políticos uruguayos, me parece que unos cuantos están dando vuelta en este momento en el Frente Amplio, es que tienen que defender la credibilidad, la gente tiene que creer en el sistema. Si hoy me decís una cosa y mañana me decís otra, en un momento me estuvieron mintiendo entonces, porque es el mismo político que me decía algo hace 3 meses y ahora que estamos a días de las elecciones se dan vuelta y me dicen otra cosa. Yo creo que eso le hace muchísimo daño a la credibilidad de los políticos, del sistema todo, porque uno después generaliza, los políticos, ¿no? Los periodistas, los policías, y ahí caemos en esas voladas. Y sí, déjame decirte muy brevemente que la Cancillería de Uruguay está actuando bien, tratando de encontrar un camino de solución. Bien, está estribando muchas veces el dirigente que ahora cambia de opinión en el informe Bachelet que mencionábamos hoy. Decía Leonardo Luzzi, esto complicó la interna en un momento candente de la campaña electoral, Valeria. Sí, tal cual. Es más, hay algunos dirigentes dentro del Frente Amplio que dicen, bueno, esto entramos en el juego de la derecha, ¿no? Es lo que se plantea por parte, bueno, dirá Gabriel del Partido Comunista, por ejemplo, dicen, entramos en el juego de la derecha porque finalmente nos metieron el tema de Venezuela en la campaña electoral. Pero lo más llamativo de esto es que mientras se había hecho un acuerdo, por ejemplo, para no nombrar nada en conclusiones del Foro de San Pablo, el tema del informe de Bachelet, acá se condenaba lo de Venezuela como una dictadura. Y lo que le quería preguntar, por ejemplo, a Gobián es por qué se acordó eso en la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio y por qué no se quiere fijar posición justamente con ese informe de Bachelet. Bien, es porque todavía la Comisión no lo ha analizado, es un informe muy pesado por sus contenidos, por las declaraciones que dice, y bueno, no hemos tenido todavía el momento para analizar ese informe y por lo tanto no hemos llegado a acuerdo. Tenemos posturas ya de pique, ¿no? Todos lo sabemos, diferentes con la visión de lo que ahí la expresidenta chilena plantea. Unos estamos a favor de ese informe, es contundente, es lapidario, como bien decía el compañero Daniel Martínez, y otros, bueno, compañeros en su justa libertad de expresión plantean lo contrario, y bueno, será el momento del Frente Amplio de discutirlo como lo hace el Frente Amplio únicamente, ¿no? En clave de Frente Amplio, nuestra génesis es la diversidad en la unidad y lo vamos a hacer debatiéndolo con ideas, a diferencia de, obviamente, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que, bueno, fue el caso que fueron a manejar a Wilson y terminaron a los puñazos. Entonces, no es nuestra manera de proceder y sí, vamos a debatirlo. El tema de Bachelet, el tema de Venezuela, no está en la agenda del Frente Amplio hace mucho tiempo. Y a diferencia del herrerismo o también Talvi, nosotros discutimos sobre todo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Colombia y no hacemos ningún... lo que pasa en Cuba, por ejemplo, ¿es dictadura lo de Cuba, Sebastián? ¿Es dictadura lo de Cuba? Claramente, cuando uno analiza la situación cubana, que no hay separación de poderes y estamos muy... democracia plena, sin duda no lo es. Bueno, pero ahí volvemos a esa cuestión de la retórica, ¿no? ¿Les cuesta decir que hay dictadura en Cuba? No nos cuesta a nosotros decir que hay dictadura en ningún lado. Nosotros, a ver, desde el momento que nos paramos con Maduro, que es un proceso dictatorial, como nosotros le decimos que Honduras es un proceso dictatorial, que somos la única fuerza política, creo que del Uruguay, porque no lo hace ni el Partido Independiente, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, que plantea dictadura en Honduras y con Cuba es lo mismo. Con Cuba es lo mismo. Yo creo que yo dije en la primera intervención y me parece muy importante ratificar que tendrán que explicar por qué Mujica, Astori y Daniel Martínez eligieron salir ahora, porque el informe de Bachelet pasó hace rato, ¿no?
por qué eligieron salir ahora a decir esas cosas. Lo que ratifico, con todo el respeto que me merecen, es que eso no es lo que dice el Frente Amplio y no es lo que dice el gobierno uruguayo. Y que mal favor no le hacen al Partido Comunista. Si quieren discutir con el Partido Comunista, encantados de la vida, discutimos sobre el mundo, Cuba, los alrededores y todo. Lo que digo es que el gobierno uruguayo está empeñado en un proceso de diálogo que esta semana, además, tiene otro momento en Barbados, según me avisaron hoy. En Barbados va a haber de nuevo diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Está el gobierno uruguayo, está Enrique Iglesias, flaco favor le hacen a ese esfuerzo por encontrar una salida. Dos cosas más, Daniel, que a mí me parece importante. Una, yo creo todo lo contrario que lo que decía Gerardo. O sea, el proceso chavista democratizó Venezuela. O sea, le dio ciudadanía a millones de seres humanos que en Venezuela no votaban nunca, como el proceso de Evo democratizó Bolivia, claramente. Digo, ¿no? Accedieron a derechos, cuando se habla de derechos humanos, a vivienda, a comida, a salud, a educación, por primera vez en su historia, millones de venezolanos que estaban sumidos en la miseria. Lo que dice Leo es cierto, la oligarquía venezolana mandaba a comprar el hielo a Miami para tomar whisky porque desconfiaba del agua venezolana. Entonces, yo lo que digo es que, además de eso, hablar de Venezuela y de Cuba, en la que hemos hablado acá y seguiremos hablando, omitiendo que hay una campaña, y ese es uno de los problemas del informe Bachelet. El informe Bachelet será muy respetable, debería presentar pruebas, pero tuvo un problema para la metodología de la ONU. Bachelet escribió una cosa y dijo otra. Ella habló oralmente a la salida de Caracas y habló en Ginebra cuando presentó el informe y cuestionó el bloqueo de Estados Unidos, las víctimas de la oposición, llamó al diálogo. Ahora, todo eso que dijo no está en el informe que escribió. Es una cosa muy rara para un informe de la ONU. Pero termino con este detalle que no me puedo olvidar. Yo creo que Uruguay, nosotros tenemos que estar a favor de la soberanía, de la autodeterminación, de la no injerencia, y omitir en los análisis que en el caso de Venezuela hablamos de un país que tiene la reserva de petróleo más importante del mundo, que tiene la reserva de minerales más importante del mundo y que está en el medio de un bloqueo terrible de Estados Unidos y que hubo varios intentos de golpe de Estado de la oposición, el último hace pocos meses, con muertos, es por lo menos evadir el contexto, ¿no? ¿Se sintió aludido usted o no? No, en absoluto. Por alusión. Creí haberlo escuchado decir, No, dice su estilo. A ver, vamos a salir de la retórica y de las trampas argumentales, porque desde que hay comunismo aparecen los fantasmas como el imperialismo, que no es que no exista, es que es un fantasma, se usa para un barrido, para un fregado, y desde que hay comunismo hay tiranías comunistas y los procedimientos son los mismos, desde los kulaks masacrados por orden de Lenin hasta los opositores masacrados por orden de Maduro y Diosdado Cabello, hay 101 años de tiranía y crímenes, pero es un continuo. Ese no es el punto. ¿El punto cuál es? ¿Cómo podemos distinguir una dictadura de una democracia? Un parámetro es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que la dignidad de la familia humana hace que sean todos los seres humanos titulares de todos los derechos, ¿sí? En el artículo primero se reconocen los derechos. En el artículo segundo se dice que no se puede esgrimir razones, primero no se puede discriminar por razones políticas, pero dice algo más, que es exactamente lo contrario a lo que dice Mujica. Mujica llegó a decir hoy que la situación de Venezuela explica la actitud del régimen, pero eso es la tesis de los golpistas del 73. Con esa tesis Pinochet hizo un golpe de Estado, Videla hizo un golpe de Estado. Lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos es exactamente lo contrario. No se puede esgrimir razones políticas para masacrar a la gente. Pero bueno sería, imagínense en el año 2002, si en lugar de Jorge Valle, que era un republicano, liberal, un demócrata, hubiera estado Mujica, dice, che, pero esto se va al carajo todo, esto es un caos. Demos un golpe de Estado, reprimamos a quien lo resista. Eso viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por no entrar en otros detalles. Sí, hoy se afirmaba acá que si un extranjero llegaba y le preguntaba a la oposición
si se respetaban los derechos, en fin, íbamos a encontrarnos una democracia casi ejemplar. Lo que pasa es que en la oposición somos ejemplares. A ver, yo, diputado absolutamente minoritario, mañana agarro un cajón, me paro en la Plaza Libertad y me declaro presidente. Y salgo a decir que soy el presidente y después de afuera me apoyan. Y además convoco el día que gana la elección Maduro a desconocer la elección. Y no solamente a desconocer, genero violencia. Esa oposición no es tan democrática como se la presenta. Entonces, digo, para poner las cosas en su sitio, no estamos hablando de una oposición angelical. Estamos hablando de mafiosos en algunos casos, de gente muy violenta, de terroristas en otros casos, que no han dudado en ejercer la violencia política. Ese es el mapa completo, aliándose, pidiendo la invasión a Venezuela. La ha pedido Guaidó. Este fantoche que se proclamó presidente, que el otro día convocó gente a la calle y no salió nadie. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio, porque si no, ubicar los temas. No es lo mismo la realidad uruguaya que la venezolana, o que la hondureña, o que la mexicana, con 40.000 desaparecidos, como dijo. Y si me deja redondear, yo creo que el problema que tiene el partido de gobierno es que tiene contradicciones de fondo. No es una cuestión menor decir que Cuba es una dictadura o que no, o que Venezuela es una dictadura o que no. Son cuestiones de fondo, eso de definiciones tienen que ver con la visión del mundo. La pregunta, ¿quién va a definir las políticas hacia el futuro? ¿La va a definir una minoría dentro del frente que está diciendo que no, que hay que mirar el imperialismo? ¿O Daniel Martínez, Astor y Mujica? No tengo duda que la política la van a definir ellos. Entonces, hay una situación de contradicción de fondo. Y creo que mayoritariamente el frente y el gobierno están mucho más alineados con la política del Grupo de Lima que lo que se pretende hacer ver. La cantidad de cosas que se pueden llegar a decir entre un defensor con la línea del Partido Comunista y un diputado de Unidad Popular son extraordinarios. Ahora, la gente que nos está mirando hace 20 años que sabe lo que está pasando en Venezuela. En este programa tuvimos sentada aquí a una abogada graduada en educación, Mayra Martínez, que vino desde su tierra de Venezuela hasta acá, y otros 15, 18 mil lo han hecho, como 145 mil están en la Argentina, como 150 mil están en Chile, como 600 mil están en el Perú y casi 1,5 millones están en Colombia, porque son estúpidos. Eso ofende, diputado Rubio, a la persona venezolana. Los que nos están mirando venezolanos, dicen, ¿qué hace este señor diciendo semejante cosa? Este señor de verdad cree que luego de que no tenía que probar Michelle Bachelet, que en el año 2018 se mataron a 7.600 personas. Tienen todos los datos, cómo surgieron, pero las historias que hemos tenido que ver y escuchar, y que hoy podemos escuchar directamente de gente que trabaja y vive con nosotros, es una ofensa completa y una falta de respeto. Y tener que escuchar que la discusión sobre Cuba es un tema de la decisión de los cubanos. Perdón, le pregunto a nuestros televidentes, ¿usted estaría de acuerdo en que los próximos 60 años el gobierno fuera el que decide, el superior gobierno, un comandante militar o un amanuense de este comandante militar? 60 años sin una alternancia, sin un partido, con un diario único, con un partido único, sin derecho a nada y solo con privilegios y derechos de propiedad para empresas españolas y canadienses que se avienen a corromper a los delincuentes del equipo del señor Díaz-Canel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay matices en entender ni interpretar ni qué es la democracia, ni cómo se ejercen los derechos de los ciudadanos, ni qué es un gobierno asesino, corrupto y salvaje.
Yo lo escucho a Hughes y me acuerdo de la campaña que se hacían en las radios en Uruguay en el 60, porque yo soy bastante viejo, contra Cuba. Nada más acertado, Sí, ¿te das sí, cuenta? La era- visión de 60 años de anticipo. Leían el boletín que le llegaba a la Embajada de Estados Unidos y repetían el mismo jingle acá, en Argentina, en el Paraguay de Stroessner. Y además me sorprende la vehemencia con que condena la corrupción y las tiranías. ¿No se enteró lo que pasa en Colombia? En la Colombia de Duque. O en la España de Aznar, de su amigo Aznar, un gran corrupto. Que lo sacaron de Rajoy, otro corrupto que lo tuvieron que sacar. Están votando cada 4 meses lo los tuvieron españoles, que sacar por lo que cambiando de robaron, gobierno cada por lo 6 que meses. Y robaron. ustedes en Cuba hace 60 años que Escúcheme, está esta runfla. pregúntele a los catalanes por la democracia española. Y ya van a ir Entonces, todos ay, presos, que ya están bien, algunos. bien. Y va a venir, Esa es su va a venir ahora el democracia. fallo Al del Supremo opositor Tribunal. preso, al opositor preso. No, Eso al es lo que quieren opositor no, ustedes, sí. al sedicioso Ah. por el Tribunal Superior de Justicia de Me hace España. acordar al comunicado de las Fuerzas Armadas, no sedicioso, grandioso. Esa es la Eso es lo que filosofía, son. esa es la filosofía con la que se mira la realidad de Venezuela, ¿verdad? Desde un punto de vista de clase y muy alineado con la política del imperio. No, dos cosas. Primero, ya no precisamos los boletines de la derecha ni del No, yo Servicio de lo Información de suscribo, Estados lo sigo Unidos, suscribiendo. porque hoy tenemos Pues soy en de el derecha. Uruguay miles de cubanos y venezolanos, alcanza con hablar con ellos. Los cuentos que nos hacen son idénticos, simétricos, horribles. Pero yo lo que quiero reflexionar es que hay un grupo de liceales uruguayos del Liceo 4 de Maldonado que acaban de ganar un premio porque diseñaron en un concurso mundial un sistema una especie de habitáculo para la vida extraterrestre. Están entrando en el siglo XXI, tienen, no sé, son adolescentes, deben tener 15, 16, 17 años, están imaginando el mundo que se viene, que es un mundo que está lleno de libertad, innovación, cuidado del medio ambiente, respeto a las leyes, respeto al prójimo. Ese es el mundo que estamos construyendo, que está construyendo la humanidad y que en el Uruguay, con altibajos, con discusiones, también estamos construyendo. Yo me resisto a seguir hablando del comunismo, pero me resisto. Es hablar del pasado, es hablar de una historia sangrienta que terminó siendo exactamente lo contrario a lo que algunas personas de buen corazón, bueno, algunos dieron la vida, en el Uruguay dieron la vida por el comunismo. Bueno, eso no quita que estén equivocados. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía Connie, de verdad no podemos distinguir la democracia y la dictadura en Uruguay. No lo puede distinguir el Frente Amplio, no lo puede distinguir. Finalmente, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay dictadura en Cuba y en Venezuela? Porque no da lo mismo que tenemos que ver, tenemos que analizar, hay que ver lo que pasa en Honduras, o lo que pasa en Colombia es terrible desde hace décadas. Por ejemplo, es uno de los países donde más se mata líderes sindicales, Sociales. es una cosa terrible, terrible, pero que es inaceptable en Colombia o en cualquier parte del mundo. Pero no lo mata Duque. No. Claro que Bueno, sí. por lo menos Los lo tolera, paramilitares pero y Duque. Los paramilitares. El asunto que es, los de Oribe hace en Uruguay 15 no nos años. podemos poner de acuerdo No, los de Duque de ahora. distinguir una dictadura de una democracia. Inventos. Yo digo, a ver, que está claro que si se quiere debatir sobre el comunismo, yo encantado, es un debate interesantísimo. Le decía a Connie, me dice cosas del pasado, y no, porque el capitalismo es cosa del presente, entonces una fuerza que lo supere es cosa del presente igual. Y está bien que se hablen de los errores del comunismo y yo los asumo, pero también tienen que asumir con claridad, por ejemplo, que ahora que se homenajea tanto a Mandela, Mandela era comunista y estuvo preso por eso, por pelear contra el apartheid, y también fueron comunistas los que derrotaron al nazismo en la Segunda Guerra Mundial y los que pelearon contra el colonialismo, y también fuimos comunistas los que peleamos contra la dictadura acá. Y no hay un solo hogar uruguayo enlutado no solo por los comunistas, comunistas. No solo, pero parece que nosotros Pero no hubiéramos por dos. peleado. Y no hay un solo hogar uruguayo enlutado por los comunistas y tenemos desaparecidos, muertos, asesinados y presos por miles, por pelear por la democracia esta que tanto ponemos ejemplo acá. Segundo aspecto que a mí me parece interesante, yo no niego la situación
de crisis económica, social y política que hay en Venezuela. Negar eso es una necedad absoluta. Por supuesto que la hay, y por supuesto que el pueblo la está pasando muy mal y que hay que encontrar una salida a eso. La salida pero no lo invento yo. O sea, a ver, primero Barack Obama y después Donald Trump ahora nombró a Elliot Abrams, encargado especial de Venezuela. Elliot Abrams, especialista en masacres en El Salvador, especialista en el escándalo de Irán-Contra, y tiene como ayudante a John Bolton, que era uno de los responsables de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, donde torturaban a todo el mundo. No lo invento yo, eso lo puso el gobierno de Estados Unidos y está pergeñando cómo tirar abajo a Venezuela. Entonces yo lo que digo es que esto justifica, si hay violaciones a los derechos humanos, tiene que haber investigaciones. Ahora, hay 732 policías investigados y presos. No lo dice tampoco el informe de Bachelet eso. Entonces, yo lo que digo es, no podemos justificar, si hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela, no puede haber impunidad. Yo no quiero impunidad en ningún lado. Acá tampoco. Pero lo que digo es, si pasó eso, hay un actor que está jugando, pero que no es que está jugando un papel accesorio, está jugando un papel decisivo, que se llama Estados Unidos. ¿Cuánto de este debate estará reflejado luego en la urna? Porque de hecho hay un programa uruguayo en este momento que está considerando este asunto en un horario importante de la televisión. Entonces, es más, director, creo, si podemos mostrar un sondeo que hice en mi cuenta personal, creo que va en línea con lo que decía Valeria, que acá hay un problema interno del Frente Amplio importante, algo de eso decía Leonardo Lucci también. Acaba de terminar este sondeo, y me permito solicitarle porque si no tengo que traer el larga vista. Aquí está. Que el régimen venezolano sea calificado o no como dictadura en Uruguay, ¿qué grado de importancia tiene en el actual proceso electoral? Pueden además fundamentar el voto escribiendo sus respuestas. Bueno, y allí está planteado parte de lo que decían los panelistas. Mucha importancia le asigna un 56% de quienes opinaron. Poca importancia un 20%, ninguna importancia un 24%. Hay una notoria mayoría de gente que entiende que este asunto de declarar que en Venezuela se vive una dictadura o no es sumamente importante, sobre una base de 1.659 votos. Daniel, es lógico, me parece, que la mayoría de los uruguayos estén entendiendo esto que se está reflejando en esta encuesta que tú hacías. ¿Cómo no va a ser importante para el votante común que le digan que este candidato que tiene chance de ser presidente apoya o no apoya una dictadura? ¿Cómo no va a ser importante ese reflejo? Mira, a veces nos invitan, a vos te ha pasado muchas veces, a los periodistas a dar una charla en un liceo, en una universidad, y hacemos una listita. Bueno, mire, un gobierno, olvidemos Venezuela, Cuba, todo lo demás, un país donde encarcelan opositores, le sacan la inmunidad a los legisladores, cercenan la prensa, persiguen, matan gente, periodistas, lo que está pasando en las manifestaciones violentas. ¿Saben dónde pasó esto? Y todos ya piensan en aquello. No, en Uruguay pasó esto. Cuando pasó en Uruguay esto, no hace tanto, todos creo que acá dijeron, hubo un golpe de Estado y hubo una dictadura. Toda esta lista que te estoy nombrando está pasando ahora en Venezuela. Y entonces yo no logro entender cómo algunos políticos nuestros, algunos gobernantes, algunos panelistas también, me quieren decir ahora que todo esto que acá calificábamos de golpe de Estado con mucha tristeza y que fue muy doloroso para todos, ahora me dicen que todo esto que está ocurriendo en Venezuela, allá no hay un golpe de Estado, allá no hay una dictadura. Pero, Leonardo, en función de lo que estás diciendo, hoy destacabas el papel de la Cancillería, que no alude al término de dictadura, porque en consecuencia, si dijera eso, debería revisar además, me imagino, las relaciones diplomáticas. Carolina Cos el otro día estuvo aquí en el canal, y hay algo que también me gustaría mencionar a propósito de ese razonamiento, y es que dicen, mirá, si nosotros decimos que hay dictadura en Venezuela, acrecentamos las posibilidades de una intervención. Por lo tanto, también en ese sentido debemos tener cuidado con los términos. Me pregunto, ¿es lo que tú entendés que está haciendo la Cancillería? No decir dictadura para evitar un mal mayor. Es muy distinto opinar cuando vos sos candidato a presidente o cuando vos ya sos gobierno. La calle Pou se tiene que cuidar mucho en este momento porque es uno de los candidatos que puede llegar a ser presidente, igual que Daniel Martínez, son los dos que las encuestas marcan como que van a pasar un balotaje. Ellos tienen que tener una visión de cuidarse mucho de lo que van a decir. A mí me parece que la Cancillería nuestra está buscando un camino, poniendo gente
como el contador Enrique Iglesias, para encontrar una salida. Apoyo que desde la Cancillería no se esté echando leña al fuego. Pero también apoyo que estos dos candidatos me digan a mí, mirá, a mí me parece que allá hay una dictadura. Ahora, yo capaz que gano y tengo que ir a resolver ese problema, tengo que ayudar a resolver ese problema. Mirá que Uruguay tiene que negociar también con China, que no te creas que son muy democráticos. Bueno, no, claro. ¿No? Y también le vendemos arroz a Irán, que no nos gusta cómo trata a las mujeres allá. No nos gusta el régimen, pero tenemos que venderle a ellos también. Entonces es un tema de responsabilidad. ¿De qué lugar vos opinás? Si sos el candidato con chances de ganar o si somos... Es otra conversación. Bueno, había una precandidata que luego devino en candidata a un lugar en el Senado. Carolina Cose me dijo ya hace unos cuantos días esto en Telenoche. Lo que leí hasta ahora no es democracia. O sea... Y sí, no es una democracia, pero lo tiene que resolver el pueblo venezolano. Es una democracia, si quiere, muy herida, un lugar donde se están violando los derechos humanos, como dice el informe. Hay que resolverlo. Ahora, Michelle Bachelet termina el discurso diciendo tienen que resolverlo con diálogo. Porque lo que sí creo que hay una línea que no tenemos que cruzar es justificar intervención extranjera cuando un pueblo tiene graves problemas. ¿Usted teme que si se menciona, y con esto cerramos, si se menciona ese concepto de la dictadura, alienta una intervención? ¿Por qué? Sí, temo eso. Sí, temo eso. Temo eso. Temo porque a veces... Porque la propia Bachelet dice, esto así. Claro, por supuesto. Tiene perro, tiene cuatro patas, cola y ladra. Es un perro, sí, totalmente. Pero en otros momentos de la historia del mundo se han usado ese tipo de cosas para intervenciones sangrientas y donde los que han perdido han sido la gente. Entonces, eso hay que evitarlo. Gil, una intervención y también Conrado. Valeria. Sí, que tan ineludible es de alguna manera el tema Venezuela en la campaña, que hubo un antes y después de las elecciones internas, ¿no? Porque antes de las elecciones internas todos los candidatos del Frente Amplio, cuando se les preguntaba reiteradamente si en Venezuela había una dictadura, ninguno de ellos hablaba de dictadura. Y después de estas internas, ya con la mira puesta en octubre, en un electorado más general, hay necesidad de alguna manera de salir a decir si hay dictadura, y hay de alguna manera, lo que muchos se preguntan es si esto, un acuerdo entre Mujica, entre Astori y entre Daniel Martínez, porque o fue casualidad que en cuestión de 3 días salieran los tres justamente a decir exactamente lo mismo. El 9 de febrero de 1973, ante una designación de comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa, el comando de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército y la Fuerza Aérea, se levantaron contra el presidente constitucional, el señor Juan María Bordaberry. Hicieron una cuestión que significó, punto 1, que se desplegaron todas las tropas en defensa de la Constitución. El contraalmirante Zorrilla se atrincheró en nombre de la Marina para defender la Constitución. Eso fue el 9. Y sacaron 2 comunicados que se conocen con el nombre de comunicados 4 y 7 y que decían estar inspirados en lo que entonces se conocía como el militarismo peruanista, una horda y una banda de delincuentes que tomó el Perú sacando al presidente Belaúnde Terry y poniendo al mando del Perú durante 7 años a un generalazo que se llamaba Velasco Alvarado, un delincuente, que por supuesto se llevó puesto todas las libertades ciudadanas, la propiedad privada, los diarios, etc. Bueno, muy bien. Había peruanistas acá y estaban en la izquierda. Y entonces dice el diario El Popular, que hoy dirige Gabriel. Sí. Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre el poder civil y el poder militar. Después que habían estado desplegados toda la ciudad, imaginen cómo se plantean los bolches frente a estas cosas. Dice, no, el problema no es ese. El problema, la divisoria, es entre ¿qué? Entre oligarquía y pueblo, o hallazgo. Esta frase que nos saben que la bendita vicepresidenta Villar nos propinó el otro día. Y que dentro de indudablemente, caben los militares.
Así que los militares pueden estar del lado del pueblo, no hay ningún problema. ¿Por qué nos parece en general positivo el documento del planteo que los militares le hacen al presidente de la República electo en las elecciones del 71? ¿Les parece positivo el documento de las Fuerzas Armadas complementado por el comunicado del 773 sin perjuicio? ¿Y qué les dice a los militares los bolches? Salvo determinadas salvedades que, como siempre, expondremos con la máxima franqueza. Después que los habían, no a los bolches, a los tupas los habían masacrado durante el proceso que pasó entre el 14 de abril del 72 y el comienzo del año 73. Los hicieron pelota, los metieron a todos presos y, por supuesto, le desarmaron toda la organización. Muchos años después decidieron pegarle a los bolches, pero eso es otra historia. Entonces, estos mismos que decían en el año 73 ante un planteo militar estas cosas de que caben todos, le haremos alguna salvedad, ahora no se han dado cuenta que 1000 veces más milicos tienen que soportar nuestros hermanos venezolanos y ellos se hacen los distraídos. No, aplauden. Yo sabía, es obvio. Yo a veces me pregunto si discutimos sobre Venezuela o sobre el Partido Comunista. Yo no tengo problema en discutir sobre el Partido Comunista. Están íntimamente vinculados porque sí, claramente. el PSV sí. Como vos estás vinculado al imperialismo yanqui y al imperialismo inglés también. Yo no tengo problema. Discutamos de lo que quieras discutir. Yo lo que digo es, sí es famoso ese planteo del comunicado 4 y 7, hemos valorado algunas cosas del error, lo que quiero decir es que hubo una conducta del Partido Comunista posterior, que es enfrentar el golpe de Estado. Desde el primer día, el primer mártir del Partido Comunista es Ramón Pérez, en julio de 1973 en la huelga general. Y el último es Vladimir Roslik en el 84, 11 años después. En el medio hubo cárcel y tortura y represión para todos. Y había gente del partido Conrado Hughes y Colorado en el Consejo de Estado de la dictadura. Comunista no hubo ninguno. Y obviamente lo que sí digo, además, es que los militares, por supuesto que el problema no es militar civil y que el problema es oligarquía-pueblo. Yo lo sigo sosteniendo hoy, eso. Mi problema no es con los militares, como me quieren hacer plantear. Mi problema es con los fascistas como Manini, por ejemplo. Pero no con los militares, en general. Bien, no, la verdad que uno escucha a Connie y hay que desempolvarlo y hay que avisarle que estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, Connie, pero ¿verdad? igual Imagínate, manejo en el 86, celular. En el 86 nací, pero la verdad... no, yo nací en el 47, no tenés idea porque yo nací en el 47. Sí, ¿de qué estoy hablando? Por eso, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y hoy en el siglo XXI, y aparte acá discutiendo y debatiendo sobre la situación de Venezuela, ¿no? Y haciendo acuerdo lo que dice Leo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a posicionar, ¿no?, de cara a lo que es el próximo gobierno, ¿no? Y cuál va a ser el rol de Uruguay en este contexto. Hoy Uruguay, y es un orgullo y es un activo que tiene el país, es el único país de Sudamérica que tiene diálogo tanto con Guaidó como con Maduro. Después el resto de los países suramericanos o dialogan con Maduro, algunos, o otros con Guaidó nada más. ¿Y dónde estamos nosotros parados? ¿En parte del problema o la solución? Y lo que está haciendo el gobierno y la Cancillería uruguaya es buscar eso, es buscar la solución en los fundamentos del derecho internacional público. Y quienes somos licenciados en Relaciones Internacionales, nos sentimos plenamente orgullosos del rol que está haciendo el Uruguay. Y termino con esto, Daniel. El rol de Uruguay ha sido tender puentes. Hoy están negociando en Noruega y en Barbados. Y el actor Enrique Iglesias, un reconocido por todos acá, demócrata con grandes credenciales, es el interlocutor de nada más y nada menos nuestra postura. Por lo tanto, creemos que ese es el camino y no es el camino, y ahí sí difiero con Rubio, que el Frente Amplio y la Cancillería no está del lado del Grupo de Lima. Del lado del Grupo de Lima está el Partido Nacional y el Partido Colorado, que están apostando a Guaidó como presidente autoproclamado. Es un disparate, es el mismo autoproclamado presidente que plantea la intervención de los Estados Unidos a territorio venezolano, lo cual también es una violación al derecho internacional y nosotros no estamos posicionados en eso. ¿Quién está posicionado de eso? Es la Calle Pou, el programa de la Calle Pou, no el programa del Partido Nacional, que están a 90 días Connie Hughes
de las elecciones y todavía no tiene un programa único. Lo dice que sí, que la postura de soy Uruguay... un ciudadano debe- independiente que voy a votar al doctor Lacalle Pou. La postura de Uruguay debe estar sumida a lo que es los intereses del Grupo de Lima. El Grupo de Lima es el mismo que tiene en sus filas a Honduras, tiene en sus filas a Colombia y que tenía a México, nada más y nada menos el gobierno del PRI, cuando hubo asesinatos de periodistas y bueno, 43 estudiantes normalistas protestaron y fueron asesinados en México. En esa época. Va a responder Eduardo Rubio, me pide la palabra Gerardo Sotelo, pero me voy ahora con Jimena Savaris porque hay un informe de Latinobarómetro sobre el primer aspecto que mencionábamos hoy temprano. Jimena, adelante. Sí, hablamos de gobierno autoritario versus gobierno democrático. Veremos qué es lo que opinan las poblaciones de los diferentes países de Latinoamérica según este informe. Vemos que aquí un gobierno autoritario puede ser preferible. Está el orden de países, lo encabeza Paraguay con un 27%, luego Chile, Guatemala, Ecuador. Y vemos que Uruguay está en el puesto número 7 con un 16% que opinan que puede ser preferible un gobierno autoritario. Y vemos el detalle que Venezuela es el último país con un 6%. Pasamos a la siguiente tabla que hablan de un apoyo a la democracia. Venezuela está encabezando la lista con un 75% de la opinión de la población. Luego le sigue Costa Rica, Uruguay en un tercer puesto, un 61% apoya a la democracia y vemos por el último puesto El Salvador con un 28%. En la última que les vamos a mostrar aquí de apoyo a la democracia es el total de Latinoamérica y vemos el avance desde 1995 hasta el año 2018. Lo primero que vemos es desde el 1995 cómo avanza. Un 58% está en apoyo a la democracia. Hay un pico de 63% en el año 1997 y decae el apoyo a la democracia en 2018, un 48%. Luego se siente indiferente. El avance fue de un 16% del 95 a un 28% en 2018 y vemos que el apoyo al autoritarismo crece desde un 17%, cae de un 17% a un 15% en 2018. Bueno, ese es el informe de Latinobarómetro de 2018 que fue presentado ahora, Daniel. Bien, Eduardo. Yo quería volver un poquito para atrás donde invitamos a reflexionar por qué Venezuela se transforma en un tema tan candente para la campaña electoral. Tenemos alguna dificultad con tu micrófono, Eduardo, y lo vamos a resolver inmediatamente para que puedas hacer tu aporte. Sobre lo que estaba diciendo Eduardo, me acaba de enviar Sergio Silvestre, un colega queridísimo, las consideraciones de Óscar Botinelli hoy, diciendo que este asunto de Venezuela, y si dictadura sí o dictadura no mueven la aguja en términos electorales. Es lo que dijo Botinelli esta mañana en Sarandí. Gerardo. Bueno, sí, de algo de eso me quería referir. Yo soy recién llegado de la política, pero llevo ya varias semanas recorriendo de Montevideo y varios departamentos del interior, decenas de reuniones en clubes políticos, en casas de familia, en empresas, con trabajadores. Nadie me plantea el tema de Venezuela y es lógico, porque la gente está muy preocupada por la inseguridad, por la inestabilidad laboral, por un montón de temas que todos conocemos. Lo que pasa es que cuando hablamos de Venezuela hablamos de Uruguay. Si la disyuntiva para la fórmula presidencial del Frente Amplio es oligarquía-pueblo, realmente lo que nos espera es un futuro muy sombrío, porque en el mundo real no existe esa disyuntiva. No es que no exista la oligarquía en el sentido de un grupo, no en el sentido de gobierno de unos pocos, sino de una élite de poder. Por cierto que existe el pueblo, pero el pueblo está integrado por contradicciones, por gente que piensa diferente, gente que está saliendo adelante y gente que no puede salir adelante, gente que vive en la periferia, gente que tiene mejores condiciones de trabajo. Es una gran diversidad. El que quiere congelar la realidad en el concepto pueblo nos está manipulando y yo creo que nos quiere dominar. La disyuntiva hoy es educación de calidad o educación para el estancamiento. Respeto a los derechos humanos o violación a los derechos humanos. Seguridad en términos razonables, nada loco, policías cuidando, en fin, o inseguridad. Un mercado de trabajo con trabajadores capacitados para puestos de trabajo más productivos o problemas en el futuro. Esas son las disyuntivas que hay que resolver hoy y es lo que la gente está planteando. Está muy bien. Eduardo, disculpas por la interrupción. No, por favor. Decíamos, ¿por qué se coloca esto como un tema central de debate cuando coincido con Sotelo
solo coincido con Sotelo en que esté recorriendo el Uruguay y yendo a barrios y en asamblea con vecinos, no es un tema que te lo pongan como prioritario. Entonces, acá hay realmente, te colocan el tema desde afuera, te colocan el tema en una agenda que no es nuestra. Porque además, ¿por qué no entonces es definitorio que resolvamos si hay una democracia o no en Colombia? Podía ser. Matan 2 líderes sindicales por semana, no respetan acuerdos, atropellan libertades, matan campesinos. Podría ser un buen tema. A ver, ¿qué opinan los candidatos sobre Colombia? O sobre Arabia Saudita, como dijo el otro día el expresidente Mujica, que descuartizan a periodistas en una embajada en Turquía y a nadie se le mueve un pelo. Viene el príncipe saudí al G7 o al G20 y todos se abrazan con él. ¿Verdad? Y sí, no, es figura clave. Anda Macri, Bolsonaro. Nadie se preocupa en la agenda poner... Hay democracia en Brasil. Yo no catalogo al gobierno de Bolsonaro como dictadura. No digo que sea una dictadura y no lo quiero a Bolsonaro. Ahora, Bolsonaro acaba de decirle a un abogado: si querés te cuento cómo desapareció tu padre. No habría que discutirlo, le dijo a un abogado. Mirá qué lindo la democracia de Bolsonaro. No habría que discutir si eso no es dictadura y democracia. Entonces, nos mete en el tema de Venezuela porque le interesa al imperio que condenemos a Venezuela. Y yo digo que el gobierno, cabalgando en 2 caballos, le va a ir mal. Con una pata en cada estribo no se puede ir. Entonces, acá hay que definir el gobierno de Venezuela, porque yo vi suscribir una declaración exigiendo elecciones libres y limpias y transparentes en Venezuela. O sea, hay que sacar al presidente constitucional. Ah, no. No podés tener una pata en cada caballo. Hay un gobierno institucional en Venezuela, lo hay yo no estoy pidiendo que lo volteen a Bolsonaro mañana. Habrá que ganarle las elecciones la elección que viene. A Macri no me gusta Macri tampoco, pero bueno, ganó las elecciones, habrá que ganárselas ahora. Entonces, ¿por qué no respetamos el orden institucional que existe en Venezuela, que es la mejor manera de ayudar a Venezuela? ¿Y por qué no condenamos la agresión imperialista, el bloqueo? No hay medicamentos en Venezuela. Claro que no hay medicamentos en Venezuela. Si sanciona a las empresas que comercian con Venezuela, no hay plata para comprar medicamentos. Y si le robaron la plata a Venezuela, eso no entra en el análisis. No es parte de una dictadura monstruosa del imperialismo, porque aunque no les guste hablar de imperialismo y de oligarquía y de pueblo, existen, están en la realidad. Y la sociedad se divide en intereses, ¿verdad? Y lamentablemente en este país y durante todos estos últimos años, acá se ha beneficiado extremadamente la concentración de la riqueza en el mismo grupo hegemónico de poder que ha dominado el país en todas las últimas décadas. Alguna precisión terminológica, porque yo dije que la gente independentista en Cataluña son sediciosos y se ofendió o no le gustó porque le trajo malos recuerdos. A mí me tiene sin cuidado los recuerdos que tengan las palabras. Las palabras en el idioma español significan lo que significan. Y sedicioso es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Eso exactamente es lo que ocurrió el 1 de octubre. Eso es exactamente lo que ocurrió el 1 de octubre del año 2017 en Cataluña, y por eso el Estado español puso todos los mecanismos legales y constitucionales, incluyendo que a fin de mes va a tener un fallo del Supremo Tribunal. Ahora, que alguien me diga, ¿tá?, que porque no le gusta el presidente que ganó las elecciones en el Brasil con el 54% de los votos, que estuvo durante 25 años en el Palacio del Congreso, que fue representante del Estado de Río de Janeiro, y que está en el gobierno desde el comienzo del año, porque le dice unas cosas que no le gustan al diputado Rubio. Pero el Brasil, desde el año 1990, luego de que ganara las elecciones a raíz de la muerte de quien iba a ser presidente antes de que era Tancredo Neves,
antes de asumir durante el año 85, 84-85, tuvimos a Collor de Mello, después de Collor de Mello Itamar Franco, porque el Parlamento echó a Collor de Mello y entonces vino Itamar Franco y después de Itamar Franco hubo elecciones y el ministro de Hacienda, Fernando Enrique Cardoso, que era un izquierdista que teníamos que leer nosotros en la facultad en los años 60, se convirtió en el presidente y fue reelecto, y luego en el año 2003 perdió las elecciones con uno que venía compitiendo por la presidencia del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y que había sido el dirigente del ABC, de los obreros metalúrgicos, y se convirtió en presidente por 2 veces, y luego que fue 2 veces presidente y gobernó sin tener ningún impedimento, pero corrompió todo el sistema, le sucedió quien era su ministra de Industria, la señora Dilma Rousseff, que gobernó y fue electa y luego fue destituida para que se procediera, terminando con un señor Temer, que era el vicepresidente de la señora Dilma Rousseff, para finalmente tener unas elecciones que nadie ha dicho nada y que ahora se convierte en dictadura. Mientras tanto, en el año 2015, en Venezuela, aprenda a escuchar. En Venezuela, la oposición sacó el 66,5% del voto. ¿Y qué hizo el dictador corrupto y degenerado de Maduro? Convocó a una inventada asamblea constituyente y puso al otro narcotraficante delincuente de lugarteniente de Chávez, a Diosdado Cabello, que está presidiendo con la otra impresentable de esta señora Flores, a presidir la constituyente y se llevara a un puesto todas las normas habidas y por haber. Bien. Es conmovedor el maniqueísmo confeso de Connie en la descripción de la realidad. Vuelvo a decir, yo tengo diferencia con Rubio. Rubio dijo expresamente que no consideraba una dictadura a Brasil. No sé, todos lo escuchamos. Yo no la considero una dictadura. Lo que digo, ese término, esa descripción, Connie sabe muchísimo de la etimología de las palabras, describió exactamente lo que hizo Guaidó ahora el 30 de abril, ¿no? Exactamente. Yo quiero saber si en Uruguay un tipo convoca en el puente de la avenida Sarmiento con tanquetas y francotiradores y quiere destruir al gobierno, ¿cómo lo considero? ¿No? Esta dictadura terrible, horrible, hizo 25 elecciones. El mismo sistema electoral por el que ganó la oposición fue el que ganó Maduro. La Asamblea Nacional Constituyente, nos podrá gustar la Constitución venezolana o no, pero está en la Constitución venezolana. Yo termino, es tanto horrible la dictadura venezolana que hay 4 estados que gobierna la oposición. 4. Nueva Esparta, Táchira, Anzoátegui y Mérida. 4. Están ahora los gobernadores. 23. Sí, está bien, porque los otros los perdieron, pero es tan terrible la dictadura porque no se dice eso. La otra vez pasaron una cosa en las redes de un policía que le tiraba un perdigonazo en la cara a un manifestante, terrible, horrible, acá todo el mundo diciendo horrible, y resulta que la policía estatal era del estado de Táchira, que era el gobernador de derecha, y le estaban tirando un perdigonazo a un chavista. Entonces yo lo que digo es, en Venezuela hay una crisis, hay violencia, claramente, hay. La salida tiene que ser el diálogo y no la intervención. ¿La acción de Estados Unidos justifica los errores del gobierno de Maduro o las violaciones a los derechos humanos? No. Y si la hay, lo tienen que haber. Ahora, no podemos omitir que hay un plan de intervención para tirar a Venezuela abajo y que el camino tiene que ser el del diálogo. Y una sola cosa, igual estoy siendo la mitad de lo que fue Connie y Daniel en el tiempo. No te creas. Lo que digo es cortito. Yo hablo rápido. Sí, habla muy rápido, mete mucho más palabras que yo por minuto. Lo que digo es, sobre la política exterior del Frente Amplio, yo no creo que no puede haber ninguna duda. O sea, ha hecho lo que ha hecho en las relaciones con Venezuela, con Cuba y con todos los países del mundo. Hay 3 gobiernos del Frente Amplio, las ha tenido y las va a mantener. Las diferencias son las diferencias. Bien, sobre la administración de los tiempos es mi obsesión. Sí, yo sé, y somos bravos, nosotros no te la hacemos fácil, de guardar yo los lo entiendo. equilibrios, y además podría resultar hasta antipático porque cuando veo que se empiezan a repetir debería también ponerles allí un límite, pero en fin, trato de que los tiempos sean equilibrados. Está bien. Y es como una enorme obsesión. No, pero nosotros no te la ponemos fácil. No. Estamos cerrando. Voy con Jimena Savaris, un par de consejos y además
qué lío este de las tupadas. Vamos a venir con Eduardo Rubio, que es un potencial delincuente que tenemos acá sentado. ¿Por qué a ver, potencial? Sí, Claro. tenemos nuestras recomendaciones porque como ustedes ya saben nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo en un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Dr. Schroeder, casi Avenida Brocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Espectacular para disfrutar de la mejor parrilla de nuestra ciudad. Y ahora quiero decirles lo siguiente. Pensá en el vehículo de tus sueños, el que se te ocurra. Puede ser un auto o un camión. No importa cuál es. ¿Sabés por qué? Porque todos, incluso el auto de tus sueños, arrancan con Barta. Barta es la batería original de las marcas más importantes del mundo. Baterías Barta es líder en ventas en Europa y por algo será. Ahora cuando tengas que cambiar de batería, ya sabes qué marca elegir. Barta, porque todo arranca con Barta. Y ahora sí, otra recomendación. Tu mejor plan está en Monte Cable. Más de 75 señales con el más variado entretenimiento. Pack HD, fútbol uruguayo y MC Go Live. Porque teniendo tanto para ver, tenés que disfrutarlo desde donde estés. Quédate con la mejor opción, suma 20% de descuento con débito OCA y contrata Monte Cable. Bueno, Gerardo, le quité rango, digamos, a la condición de... Por lo de las tupabandas. Claro, claro. Yo no sé si me permite el diputado, porque voy a defenderlo. Bueno, si lo vas a defender, aguantame un minuto, porque además Leo Lucci tiene antecedentes de este caso, cómo empezó a exhibirse esta eventualidad de que la tupabanda estuviera robando, por ejemplo, para el grupo de Eduardo Rubio. Claro, bueno, hay varios libros que hacen mención a cómo se financiaba los Tupamaros, varios libros de distintos autores, además, muchos de ellos muy reconocidos. Y la última entrevista fue esta que salió del colega Leonardo Abercon, que se la contamos brevemente a la gente para informarle, básicamente, que es una entrevista a un delincuente, ¿no? Quiero aclarar también porque le vamos a preguntar a un legislador sobre la opinión de un delincuente, que puede tener el valor de quién está hablando y qué hizo lo que hizo. Un tal Jorge Rodríguez Casanova. Que va a estar haciendo medios también en estas horas. Sí, porque mañana presenta su libro, este hombre, que se llama Historia de una tupabanda, un testimonio personal. Y Abercon, que lo entrevista, en líneas generales, este hombre lo que dice es que sí, primero que integraba la llamada tupabanda, porque allí había un par de hombres vinculados al MLN. Luis Alberto Oriol es uno de ellos, después le voy a preguntar si lo conoce, pero básicamente lo que señala es que el 30% de lo robado se le llevaba a la orga. Él pensaba que la orga era aquello de, bueno, compremos más armas, nos tratamos de cambiar el auto. No, la orga era la organización que era el 26 de marzo, incluso cuentan cómo le llevaba el dinero en auto a la sede central. A la sede del 26 de marzo, sector al cual pertenece el diputado. Sí. Entonces, diputado, yo creo que todos intuimos la respuesta que va a dar, pero ¿cómo tomó esto usted? La verdad que me sorprendió. Es un poquito más extenso, por lo menos lo que dice el reportaje, porque antes pasaba a buscar la plata a alguien, habla del hijo de un diputado. Del Frente. Del Frente, sí, que pasaba a buscar la plata por algún lado, habla de un bar, y después dice que lleva a esta persona, a Oriol, o a una persona en auto cerca de la sede del comité de base del 26 de marzo en Durazno, entre Paraguay e Ibicuí, que hace muchísimos años ya no existe más Ibicuí, a Gutiérrez Ruiz. Entonces, está una calumnia, ¿verdad? Porque en Durazno, entre Paraguay y Gutiérrez Ruiz, está la sede central del movimiento 26 de marzo, desde el año 1989. Que además desvincular, o sea, el 26 de marzo que integramos y el MLN están como dos organizaciones distintas hace muchísimos años, desde la salida de la dictadura. ¿Por qué nos vincula? La verdad que es donde nosotros decimos, ¿qué intencionalidad política hay atrás de esto? Van a accionar ante la justicia. Sí, pero un contexto. Esto pasó hace 22 años, por lo que dice la persona esta. Se han escrito 5 libros. Nunca aparecimos nosotros en el medio. Ahora, en plena campaña electoral, el 26 de marzo aparece vinculado
a una organización delictiva. Da para pensar, cuando no hay ningún fundamento para hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir a la justicia, pero además yo apelo al sentido común. Si hubiésemos estado involucrados en eso, y el 26 de marzo hubiera tenido una banda clandestina que asaltaba para llevarse la plata, nos la iban a llevar a la sede central. O sea, ¿a qué tienen la cuenta? Si no, digo yo que algún criterio conspirativo mínimo deberíamos conservar. Yo digo, no es ridículo, pero es ofensivo y vamos a la justicia. ¿De qué año es el relato de que hace No, acordate, las tupabandas estas se operaron en el 97. Ah, 97. 1997 este hombre cae preso en el 98 y está creo que 11, 12 años preso, ¿no? Porque no, cualquiera que conozca la realidad política y las distancias que había entre el MLN y el 26 de marzo sabe que eso es imposible. Pero además convengamos que en esa época el 26 de marzo tenía una estructura económica más próspera que el MLN. Tenía comercio, allí trabajaban sus militantes, tenía una vida absolutamente legal. Estaba expuesto, por ejemplo, a espionajes, a controles. No es verosímil, el relato de la entrevista no es verosímil. Yo la leí, vi que Leonardo, obviamente es un gran periodista, trató de buscarle la vuelta, pero lo que sí me preocupa, seguramente el diputado lo aclare, yo entendería que hiciera una demanda penal por difamación, injuria, contra el declarante, no contra el periodista, pero... No. Nosotros... Una anotación más. Yo estuve en la Comisión Investigadora del Espionaje Policial y Militar en Democracia, que se comprobó existía profusamente, y donde estamos vigilados nosotros el 26 de marzo. Hablaría muy mal de los servicios de inteligencia que no se hubieran dado cuenta de eso. Estaba vigilado el local del 26 y nosotros llevábamos la plata robada. Digo, para demostrar la poca veracidad de este relato. Nosotros tenemos mañana reunión con abogados. Nuestra idea es ir contra quien establece esta mentira y veremos qué otras responsabilidades caben. Yo quiero destacar un elemento. Yo respeto al periodista que escribió la nota, hizo una nota, ha sido investigador importante, pero la tapa del diario El Observador tiene intencionalidad política porque en la tapa el recuadro del título es el 30% se lo daban al 26 de marzo. No está entrecomillado. No es que se refieren a lo que dice esta persona que hace el libro. Es tapa del diario. Y después adentro, como apunte, y ahí sí entrecomillado, lo que yo digo desmintiendo el hecho. Entonces, el diario El Observador tomó partido en las versiones. Ahí es donde ustedes eventualmente pueden accionar contra el medio, no contra el periodista. Vamos a ver qué dice el abogado. Señores, nos estamos yendo. ¿Viste, Conrado? Tenemos 2 emisiones en la semana, el martes y el miércoles, porque son las 12:15. Estamos en vivo. Señores, el reencuentro será el próximo martes, con el gusto de siempre, después de las 10:30 de la noche. Que pasen todos muy bien.